Bien, ahora vamos a ver el módulo 4 referido a la clasificación de materiales peligrosos. Las Naciones Unidas, en su libro naranja, ha definido una clasificación de materiales peligrosos. Y esta clasificación está en función al riesgo. ¿Ya? Está en función al riesgo. Una clase, ¿no?, o un número de clase puede tener subdivisiones de clase. ¿Ya? La clasificación está en función al riesgo. Anteriormente le dije que puede existir un producto que tenga más de un riesgo, ¿no? Por ejemplo, que sea inflamable y a la vez sea tóxico. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se desarrolla la clasificación, está en función a una clase que representa el mayor riesgo al cual uno está expuesto en función al producto. ¿Ya? Un único número de clases, es decir, no es posible que un producto o un material peligroso, ¿no?, corresponda a dos clases. ¿Ya? Únicamente corresponde a una clase, a la de mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo es esta clasificación y cuál es la subdivisión por clase, ¿ya?, en función a los productos. Las Naciones Unidas ha clasificado en 9 clases. ¿Ya? Acuérdense, el número de clases está en función al riesgo que representa el producto, el mayor riesgo que identifica el producto. ¿Ya? Clase 1, muchas veces no necesariamente dicen explosivos, basta que digan clase 1 para saber que corresponde a un explosivo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que ustedes practiquen y aprendan a identificar por el número de clase. ¿Ya? Entonces, clase 6 se trata de un tóxico, ¿no? 6.1 es un producto tóxico y 6.2 es un producto infeccioso, una sustancia o material infeccioso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, entonces, número 1, sustancias u objetos explosivos. Vamos a ver que cuando se transporta armamento, las armas se consideran como un material peligroso. ¿Ya? Por eso dice sustancias y objetos explosivos. 2, gases. ¿Ya? Vamos a ver que hay una subdivisión entre los gases, por lo tanto hay 2.1, 2.2 y 2.3. Vamos a ver a qué corresponde cada subdivisión. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables, y a su vez hay una subdivisión dentro de los sólidos inflamables. 5, sustancias componentes y peróxidos orgánicos. ¿Ya? También pueden ser sustancias oxidantes o componentes. Vamos a ver qué significa más adelante. Y los peróxidos orgánicos. O sea, hay 2 subdivisiones. El 5.1, que son sustancias componentes u oxidantes, y el 5.2, que es peróxidos orgánicos. 6, sustancias tóxicas. Hay una subdivisión. 6.1, tóxico o venenoso, y 6.2, infeccioso. 7, sustancias radioactivas. En función a la magnitud de radiación, se subdividen en 3. 8, sustancias corrosivas. Y 9 se llaman misceláneos o sustancias peligrosas varias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 9? Que no están clasificadas del 1 al 8, sin embargo ofrecen un riesgo. ¿Ya? Mayormente el riesgo al medio ambiente. ¿Ya? Vamos a ver uno por uno y vamos a identificar cuál es la etiqueta o rótulo de riesgo para cada una de las clases. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos clase 1, explosivos. De cualquiera de estas 4 formas corresponde la etiqueta de riesgo. ¿Qué identifica un explosivo en función de la etiqueta? El color. Cuando vean ustedes color naranja, se trata de un explosivo. Tenga o no tenga una bomba explotando, ya lo identifico por el color que se trata de un explosivo. Puede o no decir explosivo.
¿ya? No necesariamente dice explosivo, ¿ya? Puede o no tener una etiqueta de riesgo de una bomba explotando, ¿ya? Y esta es otra forma de dar a conocer que se trata un explosivo de subdivisión 1.4 del grupo de compatibilidad G. Vamos a ver qué significa el grupo de compatibilidad. Y acá en la parte inferior puede o no tener la clase, ¿ya? El color es sumamente importante porque ya me identifica que es un explosivo. Naranja, explosivo, ¿ya? Bien, vamos a ver que los explosivos se subdividen a su vez en 6. Tenemos del 1.1 al 1.6, siendo el 1.1 de mayor riesgo que el 1.2 y sucesivamente que el 1.6. ¿Qué cosa es 1.1? Materiales y artículos que presentan riesgo de explosión de toda la masa, ¿ya? Es decir, que explota de manera simultánea todo el conjunto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de 2 materiales y artículos que presentan riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. Por ejemplo, la dinamita vendría a ser explosivo subdivisión 1.1 y los fuegos artificiales vendrían a ser, ¿no?, 1.2. ¿Por qué? Porque los fuegos artificiales proyectan, mas no explota de manera simultánea todo el conjunto. Si tengo una sarta de cuetones, prendo uno y explota uno por uno, a diferencia de dinamita, que si prendo un cartucho de dinamita compromete al todo de manera simultánea, explota todo de manera simultánea, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?, hasta el 1.6, que son sustancias, acá debería ser objetos o artículos extremadamente insensibles, ¿ya? Es decir, que se tiran contra el suelo, se golpean, se someten al calor y no tiene mayor efecto sobre el artículo o el material, ¿ya? Son totalmente insensibles. Por ejemplo, el armamento, ¿ya? Claro, siempre que cuando el armamento no tenga el cartucho o la bala, ¿no? Separamos uno de otro. Por eso hablamos del grupo de compatibilidad. Y el grupo de compatibilidad tiene que ver dentro de los explosivos. Al momento de transportarlos, ese grupo de compatibilidad te dice si los puedes transportar en un mismo medio, ¿ya? Entonces, todos los explosivos que corresponden a un grupo de compatibilidad pueden ir en un mismo medio, pero si tienen diferentes grupos de compatibilidad no pueden ir juntos, tienen que ir separados. Por ejemplo, el armamento de la munición no pueden ir en el mismo vehículo, tienen que ir separados y tendrán por lo tanto diferentes grupos de compatibilidad, ¿ya? Entonces, por eso es importante esa letra cuando vimos al principio, ¿no?, el grupo de compatibilidad. Si no corresponde al mismo grupo de compatibilidad, no pueden ir transportados en el mismo medio, tienen que ir separados, ¿ya? Para eso sirve esa letra, grupo de compatibilidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de explosivos, todos son explosivos clase 1, ¿ya? Y a su vez se subdividen en 6 clases o subclases, ¿no? Por ejemplo, los fuegos artificiales, y hemos visto que es un explosivo clase 1, pero a su vez se subdivide en 1.2, ¿no? Municiones corresponde seguramente a 1.4, bengalas a 1.2, todo tipo de armas 1.6, productos pirotécnicos 1.2. Acá tenemos, por ejemplo, clase 1.4, mechas detonadores, ¿ya? Como referencia. Acuérdense, el color es sumamente importante. Después tenemos clase 2, gases. Y hemos dicho que los gases se subdividen a su vez en 3 subclases. Tenemos la clase 2.1, ¿ya?, que significa gas inflamable, ¿ya? Color rojo representa inflamabilidad del producto. Cuando vean rojo se trata de un producto inflamable, una sustancia o un artículo o un material inflamable, ¿ya? Puede o no decir 2 la clase, ¿ya? Siempre va a decir gas inflamable,
siempre. Esa es la única diferencia que vamos a ver más adelante con los líquidos inflamables. Cuando se trata de un gas inflamable, siempre va a decir gas inflamable. Tiene un pictograma, ¿no?, de una llama ardiendo, que da a conocer la inflamabilidad del producto, en color negro o blanco. ¿Cuándo se usa blanco? ¿Cuándo se utiliza negro? Está en función a donde más resalte la etiqueta. Si más resalta la etiqueta con pictograma blanco, se utilizará blanco. Si más resalta el negro, se utilizará negro. Y por lo tanto la letra es del mismo color que el pictograma. ¿Ya? Acuérdense, rojo es un gas inflamable, es decir, que este producto se enciende, se prende, ¿ya? Produce llama, fuego. Clase 2.2 es un gas que no es inflamable, tampoco es venenoso o tóxico, pero el hecho que esté en un recipiente comprimido, ya de por sí ofrece un riesgo de explosión. ¿Qué pasa si este cilindro, que tiene un gas que no es venenoso, no es tóxico, ¿no?, que no es inflamable, pero el hecho que tenga un gas al interior, si yo ese cilindro, ese recipiente, lo someto a calor, el gas al interior comienza a levantar presión, temperatura y presión. Y la presión llega un momento que puede exceder la resistencia del material y puede explotar. Por eso que los gases que son envasados, ¿no?, se consideran, si no son inflamables, si no son tóxicos o venenosos, aún así se les considera peligrosos. ¿Ya? Tiene fondo verde, quiere decir que son inocuos, ¿ya? Y dice gas comprimido no inflamable, ¿ya? Y una botella, ya hemos dicho que el color va a depender donde más resalte la etiqueta con fondo, con un pictograma blanco o un pictograma negro. Y finalmente tenemos la clase 2.3, ¿ya? Cuando veamos blanco, significa daño a la salud. En este caso, este gas 2.3 es un gas tóxico o venenoso. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos de gases. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, gases inflamables. Gas propano, gas metano, GLP, o sea, gas líquido de petróleo o gas natural de petróleo. ¿Ya? División 2.2, gases no inflamables, no tóxicos, pero que están comprimidos en un recipiente. Botellas de oxígeno, oxígeno puro al interior de un recipiente y oxígeno medicinal. ¿Ya? Son inocuos, pero sin embargo ofrecen riesgo el hecho de que estén envasados. ¿Ya? Y la división 2.3 son gases venenosos o tóxicos. ¿Ya? Por ejemplo, gas macé, gas pimienta, gases lacrimógenos. ¿Ya? Ofrecen daño a la salud. Color blanco, daño a la salud. Y acá tenemos la clase 3, líquido inflamable. De cualquiera de estas formas, ¿no?, se puede tener la etiqueta de riesgo. Puede decir líquido inflamable. Acuérdense, del gas inflamable es una etiqueta muy similar. La diferencia está en el número de clase y que cuando se trata de un gas siempre va a decir gas inflamable. Pero si se trata de un líquido, puede o no decirlo. Si yo encuentro una etiqueta de esta forma, ya sé que se trata de un líquido inflamable. ¿Ya? Por el mismo hecho que no dice nada. Porque si fuese un gas, diría gas inflamable. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que tenga un color, un número de clase y un pictograma. ¿Correcto? Bien. Yo les he referenciado que de por sí el líquido no es inflamable, sino está en función al desprendimiento de vapores a una determinada temperatura. Cuanto más baja sea la temperatura a la cual libera vapores inflamables, más peligroso es el producto o el material o la sustancia líquida. ¿Ya? Entonces, se considera un líquido inflamable a todo líquido que desprende vapores a temperaturas, acá hay un error, acá no es mayor, es menor a 60.5 grados centígrados. ¿Ya? A temperaturas menores, invierten acá el símbolo, menores
a 60.5 grados centígrados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo un cilindro de diésel abierto y le tiro un fósforo? A temperatura de ambiente 25-26 grados centígrados. Es muy probable que el fósforo se apague y no pase absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay vapores. ¿Y por qué no hay vapores? Porque el diésel recién desprende vapores a 32 grados centígrados. ¿Ya? Por lo tanto, si la temperatura del medio ambiente está por debajo de 32 grados centígrados, es muy probable, ¿no?, seguro, de que no hay vapores. Y por lo tanto no se va a encender y el fósforo se va a apagar. Pero si yo tengo gasolina y hago lo mismo, téngalo por seguro que el producto se va a inflamar, se va a encender. ¿Por qué? Porque la gasolina desprende vapores a temperaturas gélidas, inclusive a temperaturas por debajo, ¿no?, de menos 30 grados centígrados. ¿No? Menos 32 grados centígrados ya está desprendiendo vapores. ¿Ya? Por eso es que la gasolina es muy peligrosa. Porque a temperatura de ambiente, ténganlo por seguro que existen vapores inflamables. Entonces, por eso es importante conocer cuál es la temperatura de inflamación del producto. ¿Qué significa temperatura de inflamación? O el flash point es la temperatura a la cual se desprende vapores. ¿Ya? Entonces, este tema es tomarlo en consideración al conceptuar cuando se trata de un producto inflamable y cuál es el nivel de riesgo en función a que esta temperatura sea lo más baja posible. Cuanto más baja sea, mayor es el riesgo. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos de líquidos inflamables. Hay productos adhesivos, combustibles, pegamentos, acetona, pinturas, hidrocarburos, alcoholes. ¿Ya? Clase 4. Sólidos inflamables, que a su vez se subdividen en 3 subclases. Clase 4.1 son sólidos inflamables. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, rojo significa inflamable, blanco significa daño a la salud. ¿Por qué? Porque estos sólidos es muy probable que desprendan vapores tóxicos. ¿Ya? Por lo tanto, estos sólidos inflamables se conceptúan, ¿no?, que son inflamables, se encienden con suma facilidad, ¿ya?, y producen vapores tóxicos. ¿Ya? Pero corresponde a la clase 4 como sólidos inflamables. ¿Ya? 4.2 son sólidos de combustión espontánea. Verifiquen: rojo, inflamable; blanco, daño a la salud, desprende vapores tóxicos. ¿Ya? Una vez que se enciendan, estos productos tienden a desprender vapores tóxicos. Por eso tienen esta configuración de etiqueta de riesgo. Puede o no decir combustión espontánea. ¿Qué significa combustión espontánea? Que no requieren una fuente de ignición. Ellos generan su propio calor y por lo tanto se encienden con suma facilidad, ¿no? Por ejemplo, hay productos que friccionan entre sí, forman entre capas, y la vibración produce que friccionen entre sí. Al friccionar entre sí genera calor, y ese calor hace que se encienda. Ese es un sólido de combustión espontánea. Genera su propio calor, no requieren de una fuente externa para encenderse. ¿Ya? Para eso se utilizan, para su transporte seguro, utilizan aditivos especiales para inhibir la generación de calor por la fricción. ¿Ya? Entonces, existen productos que se encienden solos, no requieren una fuente externa de calor, generan su propio calor. Y clase 4.3, color celeste, significa productos que no deben tener contacto con el agua, materiales que no deben tener contacto con el agua, porque en contacto con el agua produce una reacción térmica, genera calor, y al generarse calor se produce el encendido. ¿Ya? Entonces hay ciertos productos, ¿no?, que no deben tener contacto con el agua, por lo tanto hay que saber, ¿no?,
dado que ante un incendio la tendencia es aplicar agua, ¿no? A estos productos hay otra forma de combatir un incendio, ¿no? Y definitivamente lo que no debemos hacer es aplicar agua. Acuérdense, color celeste, ¿no? ¿Ya? Tiene un pictograma de una llama ardiendo. ¿Por qué? Porque genera flama en contacto con el agua. Se enciende con suma facilidad. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Sólidos inflamables, fósforos, polvos metálicos, papel, cartón, maderas y derivados. Sólido de combustión espontánea, carbón vegetal, litio, vanadio, cadmio. ¿Ya? Y sólidos peligrosos en contacto con el agua, el carburo. ¿Ya? El carburo cálcico o el calcio. ¿Ya? Ustedes han visto, por ejemplo, en las zanjas que sueltan tubos de escape que usan carburo. ¿Qué cosa es carburo? Es carburo cálcico que se mezcla con agua. Al mezclarlo con el agua, desprende vapores inflamables. Pero como estos vapores inflamables están dentro de un recipiente y se controla la salida, ¿ya? Con un mechero lo encienden y lo utilizan para soldar. Claro, el poder calorífico que genera esa llama es muy pobre, por eso puede soldarse plomo, estaño, ¿no? Que se funden con suma facilidad, pero no sirve, por ejemplo, para el acero, en la que la temperatura que se genera es muy pobre y no fundiría el acero, por ejemplo, ¿no? Por eso que no se utiliza para ello, ¿no? Para otro tipo, varía de cobre, varía de plomo, varía de estaño, ¿no? Para soldaduras donde requiere un poder calorífico muy pobre, una llama muy pobre para poder alcanzar una temperatura que pueda fundir este tipo de materiales. ¿Ya? Bien. Después tenemos la clase 5, que se subdivide a su vez en dos. ¿Ya? Clase 5.1, oxidantes o comburentes. ¿Qué significa oxidante o comburente? Que generan su propio oxígeno. En su composición química tienen oxígeno. Y cuando se les somete a calor, desprenden oxígeno. Por lo tanto, no requieren de oxígeno externo o oxígeno del medio ambiente para encenderse. Acuérdense, para que haya fuego se requiere 3 elementos. Un material combustible, ¿ya? Se requiere oxígeno y una fuente de ignición. En este caso, al no existir oxígeno, no existiría fuego, pero como este producto, o este material, mejor dicho, desprende su propio oxígeno, no requiere oxígeno externo para poder alimentar un fuego. ¿Ya? Entonces, son comburentes o oxidantes. Y los 5.2, ¿ya? Se refieren a peróxidos orgánicos, existen en la naturaleza, son inflamables, explosivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los fertilizantes, el nitrato de amonio. El nitrato de amonio existe en la naturaleza, y si yo lo mezclo con un porcentaje de un material combustible, se convierte en explosivo. ¿Ya? Cuando este contenido de material combustible supere el 2%, ya se convierte en un explosivo. ¿Ya? Sin embargo, por debajo de estos valores o porcentaje de combustible, se puede encender, puede generar llama abierta, puede propiciar el encendido del producto. ¿Ya? Acuérdense, se encuentra en la naturaleza, por eso dice peróxidos orgánicos. Orgánicos están en el medio, en la naturaleza. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos es, por ejemplo, el nitrato de amonio, ¿no? ¿Ya? Bien. Clase 6. Tenemos dos subdivisiones. 6.1, tóxicos. Acuérdense, blanco, daño a la salud. Cuando vean una etiqueta con color blanco, significa daño a la salud. 6.1, tóxicos. Desprende vapores tóxicos, ¿no? Que provocan irritación, ¿no? De las vías respiratorias, de las mucosas, ¿no? De los ojos, inclusive puede propiciar la muerte. ¿Ya? Puede propiciar la muerte. ¿Ya? Y clase 6.2 son sustancias infecciosas.
son microorganismos patógenos que producen daño a la salud, ¿no? Por ejemplo, tenemos la sangre. Cuando se transporta sangre contaminada, se utiliza esta etiqueta para dar a conocer que es una sustancia infecciosa que provoca daño a la salud, ¿ya? Los agentes patógenos se definen como microorganismos en los que se sabe o existen motivos para creer que provocan enfermedades infecciosas a los animales y a los seres humanos, ¿ya? 6.2, sustancias infecciosas. Clase 7. Existen 3 categorías en función al nivel de radiación que genera, ¿ya? Siendo el 1 el de menor nivel de radiación y 3 el de mayor nivel de radiación, ¿ya? Acá hay un error, acá debería ser categoría 2 y acá categoría 3, ¿ya? Dice, nivel de radiación 1 puede ser contenida por una lámina de papel. Es decir, que puede estar al interior de la lámina de papel y la lámina de papel es un contenedor suficiente para impedir que esa radiación provoque daño, ¿ya? En el caso del 2, dice, puede ser contenida por una plancha de, una lámina de metal, ¿ya? O sea, el contenedor, para impedir la radiación, una lámina de metal impide la radiación, fuga de radiación. Y cuando se trata de 3, ¿no? Puede ser contenida por una plancha de plomo. Entonces el recipiente, el envoltorio, para evitar que la radiación pueda propagarse, ¿no? Usan un recipiente de plomo, ¿no? Que resiste grandes niveles de radiación, ¿ya? Que pueden propiciar daño a la salud, ¿ya? Es muy probable, por ejemplo, que para que estos niveles de radiación de categoría 1 provoquen daño a la salud, color blanco, daño a la salud, ¿ya? Provoquen daño a la salud, tiene que ser una exposición prolongada en el tiempo, ¿ya? Y muy probable que los daños que propicien son quemaduras, ¿no? De las capas superficiales de la piel, ¿no? Quemaduras a nivel clase 1, clase 2 máximo, ¿no? Mientras que categoría 2 puede propiciar quemaduras de grado 3 a un nivel tiempo de exposición. Y la categoría 3, no solamente quemaduras en la superficie, sino que puede propiciar no solamente daño a la piel, necropsia de la piel, sino que también provoca daños a órganos internos, ¿ya? Cambios de la genética, daños genéticos que puedan prolongarse genéticamente en el tiempo, ¿ya? Bien, ojo, hay que tomar en consideración que cualquiera de los materiales que hemos visto anteriormente, ya sea por el olfato, ya sea por la sensación a través del tacto, ¿no? Se puedan poder evidenciar, mientras que los materiales radioactivos no existe ninguno de los sentidos del ser humano que pueda identificarlo. Se requieren instrumentos especiales para poder identificar la presencia de material radioactivo, ¿ya? Por eso dice acá, la ficha de intervención la definen como aquellos materiales o sustancias que en forma espontánea y continua emiten radiación ionizante. Ustedes han escuchado no ionizante, ionizante. No ionizante significa no provoca daño a la salud. Ionizante provoca daño a la salud. En estos casos es radiación ionizante, la que puede ser dañina para la salud de los humanos y animales. Esta radiación no puede ser detectada por los sentidos del hombre. No existe ninguno de los 5 sentidos que pueda detectar, ¿no?, la presencia de material radioactivo. Clase 8, corrosivos. Blanco, daño a la salud. Negro, daño a los materiales, a los recipientes que los contienen, ¿ya? Acá ven una probeta, ¿no?, que pierde espesor en contacto con el material corrosivo, y una mano que en contacto con el material corrosivo produce la necropsia de la piel, ¿ya? Entonces es sumamente importante, pues,
identificar a través de esta etiqueta de riesgo que se trata de un material corrosivo clase 8. ¿Ya? Por ejemplo, algunos materiales abrasivos, ácidos, mercurio, amoníaco, detergentes y hipoclorito de sodio. ¿Ya? Son capaces de corroer el acero y el aluminio y que pueden dañar irreversiblemente el tejido animal y vegetal, necropsia de la piel. No necesariamente de manera inmediata, ¿no? Claro, cuanto menor sea el tiempo que propicie la necropsia de la piel, de mayor riesgo es. Sin embargo, hay casos en que ha sido un proceder paulatino en el tiempo y luego de varios días se ha propiciado la necropsia de la piel. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces asumimos que en contacto de manera inmediata me va a propiciar daño y como no me duele, no me arde, no tengo ninguna evidencia de daño, significa que no ha pasado absolutamente nada y puedo continuar. Un momentito. Esto puede, ¿no?, en el transcurrir del tiempo ir representándose paulatinamente en un daño que propicia la necropsia de la piel. Al día siguiente aparece una ampolla, ¿no? Al otro día, ¿no?, esa ampolla ya evidencia una herida que va más abajo del tejido superficial, ¿no?, y por lo tanto progresivamente hasta producir la necropsia de la piel. Por eso cuando se tiene contacto con estos productos, así no tenga evidencia de daño, inmediatamente debo lavarme rigurosamente con agua y jabón un tiempo no menor de 20 a 30 minutos. ¿Ya? Bien. Ok. Y finalmente tenemos la clase 9. ¿No? La clase 9, como yo les había dicho a ustedes, ¿no?, está referenciado, ¿ya?, a todo material que no está clasificado del 1 al 8, pero ofrece un riesgo, principalmente a la salud o al medio ambiente. ¿Ya? Y esta es la etiqueta: daño a la salud, medio ambiente, daño al medio ambiente. Acuerdan que el corrosivo también tiene negro, significa daño al medio ambiente, y daño a la salud. ¿Ya? Entonces, generalmente esta etiqueta va acompañada de otras etiquetas. Esta etiqueta ya no se utiliza ya. ¿Ya? Ustedes vieron una etiqueta donde había un árbol sin hojas, un lago o río negro con un pez boca arriba. Es la etiqueta que ha reemplazado a esta. Esta ya no se utiliza ya. Esta ha sido suprimida y ahora se utiliza la etiqueta de daño al medio ambiente, que necesariamente si ofrece daño al medio ambiente puede propiciar daño al espacio marítimo, ¿no?, al mar. ¿Ya? Pero como le digo, esta etiqueta ya viene acompañado generalmente, ¿no?, por otra etiqueta, ¿ya?, que da a conocer cuál es el riesgo, ya sea a la salud o al medio ambiente. Por ejemplo, cuando yo transporto baterías de litio, cadmio, ¿no?, de por sí la batería de litio, cadmio, yo la puedo manipular, la puedo coger, no pasa absolutamente nada. Transcurrido un tiempo desprende sustancias que son dañinas para la salud. Por lo tanto, cuando yo transporto baterías de litio cadmio, siempre van acompañadas de esta etiqueta. ¿Ya? Cualquier contaminante del río o mar también va a acompañar, y que no esté clasificada del 1 al 8, se utiliza la etiqueta, ¿ya?, de clase 9. ¿Ok? Bien, entonces estas son las 9 clases. Lo ideal es que ustedes esto lo aprendan. ¿Cómo lo deben aprender? Practiquen. Cada vez que vean un vehículo o un contenedor o un envoltorio o bulto que contenga material peligroso, es obligatorio el uso de estas etiquetas de riesgo. Por lo tanto, identifíquenlas. Acuérdense: rojo, inflamable; blanco, daño a la salud; negro, contaminación del medio ambiente; ¿ya? Celeste, no debe tener contacto con el agua; naranja, explosivo. Esos colores ayudan a la identificación, ¿ya?, o por lo menos a reconocer que tengo un material peligroso y a qué clase pertenece o cuál es el riesgo propio del producto, ¿ya?, o el material. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora vamos al módulo 5, que tiene que ver medidas de
de carácter operacional y físicos. ¿Ya? Hacemos un descanso acá y continuamos.